Bien, bienvenidos, estimados alumnos, al curso de Gestión de Contrato a la Dirección de Proyectos Internacionales de Construcción. Mi nombre es Luis Alvarado Acuña, soy doctor en Ingeniería de Proyectos, graduado por la Universidad Politécnica de Cataluña, de España, académico de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, desde el año 95 a la fecha. Me especializo en los temas de gestión de proyectos, gestión estratégica, y he trabajado tanto a nivel profesional como en investigación en los temas que le acabo de comentar. Tengo el gusto de comenzar este curso de gestión de contrato en la Dirección de Proyectos Internacionales de Construcción, teniendo presente que es un tema pero absolutamente clave para el éxito de las organizaciones que trabajan con proyectos. Todas las organizaciones que trabajan con proyectos tienen que gestionar contratos. No hay excepciones. Nos encontramos con que aquellas empresas que mejor gestionan sus proyectos también gestionan de buena forma sus contratos. Son dos temas absolutamente interdependientes. No hay una buena gestión de proyectos sin una buena gestión de contrato y viceversa. Bien, la gestión de proyectos es la disciplina de la planificación, organización y gestión de los recursos para lograr los objetivos del proyecto y los objetivos específicos. Un proyecto se plantea como definición un esfuerzo temporal con un comienzo definido y un final generalmente limitados por fecha, pero que también puede estar limitada por el financiamiento, por los recursos, por los materiales, por ejemplo. Se lleva a cabo para alcanzar la meta y los objetivos particulares, es decir, para alcanzar los objetivos para el cual el producto fue diseñado, ¿no? Ese es el objetivo del producto. Y por lo general, este producto es para producir un cambio beneficioso o dar un valor añadido a sus propietarios o beneficiarios. La naturaleza temporal de los proyectos es una de las características que contrasta con los procesos tradicionales, con la gestión por procesos, donde estos se basan en tareas repetitivas para producir diferentes productos o servicios. En la práctica, la gestión de estos dos tipos de tareas, la gestión de proyecto y la gestión por proceso, tiende a ser muy diferente y como tal requieren el desarrollo de distintas habilidades y la adopción de una gestión que es separada y diferente. Cuando vamos a observar esto más adelante, nos vamos a encontrar que la gestión de proyectos se debe involucrar en la gestión de los procesos, en la gestión de la producción. Un buen proyecto, un buen director de proyecto y por ende un buen director de contrato, un buen gestor de contrato, debe estar involucrado con lo que está materializando. De esa forma vamos a estar con un objetivo altamente vinculante, no tan solo con los objetivos del proyecto, sino que también con los objetivos del producto y con el ciclo de vida del producto. Planteamos que la gestión de proyectos tiene dos macro objetivos. El primer macro objetivo se denomina cumplir con todos los objetivos definidos en el proyecto. Es el que estamos visualizando en la primera parte, ¿no? Es el que estamos visualizando acá. Bien. El segundo macro objetivo de la gestión de proyectos es capitalizar la experiencia y el conocimiento generado en el proyecto a través de la captura de las lecciones aprendidas. Lamentablemente, este segundo macro objetivo ocurre en la parte final de los proyectos o al final de la fase de uno de ellos. Cuando entramos a profundizar para qué gestionamos un proyecto,
siempre hay que tener presentes estos dos macro objetivos para cumplir los objetivos del producto del proyecto y para poder capitalizar la experiencia que se generan en estos. Sin embargo, hay que hacer un análisis más profundo. Si nos vamos, por ejemplo, el primero de ellos, al referente a cumplir con los objetivos del proyecto, nos encontramos con que tenemos un ciclo de elementos que están conectados. Para cumplir con estos objetivos, primero tenemos que tener un plan. Luego del plan, tenemos que tener un control. Y la esencia, precisamente, de ese control es tomar acciones correctivas. Ahí, en esa toma de acciones correctivas, es donde nos encontramos con la esencia de lo que es la práctica de la gestión de proyectos. Es raro encontrar proyectos que no tengan modificaciones. Lo que tenemos que tener es capacidad de reacción para poder encuadrarnos en los objetivos inicialmente propuestos al proyecto. Pero ahí tenemos un siguiente problema. Resulta que cuando hablamos del plan, nos encontramos con que también hay que hacer una correcta planificación. Es como que si yo quisiera controlar mi peso, ¿no? Y arreglo la balanza. Estoy haciendo un plan a mi medida, ¿no? No sirve. Tenemos que concentrarnos en un plan que sea realista y que nos sirva para poder guiar la consecución de los objetivos del proyecto. Entonces, en este plan nos vamos a concentrar en el proceso que se denomina planificación. Y cuando hablamos de planificación, planteamos desde planificar el alcance, planificar los costos, planificar los plazos, planificar los riesgos, planificar las compras, etc. Un plan que es el famoso plan de dirección del proyecto o plan de gestión del proyecto, es un plan integrado que me permite posteriormente tomar acciones correctivas mediante un control. Resumiendo esta parte, el primer objetivo ocultaba toda esta información para poder cumplir con los objetivos definidos en el proyecto de tiempo, costo, calidad, alcance, etc. Y también los objetivos del producto. Debemos primero realizar una correcta planificación. Una vez que está desarrollada esa planificación, podemos pasar a la siguiente etapa, que es estructurar un adecuado seguimiento y control. Ver el desempeño del proyecto, nos dice el PMBOK. Al ver el desempeño, nos vamos a concentrar ahora en tomar acciones correctivas. No sirve de nada un control que no nos lleve a tomar acciones correctivas. Esos controles que son solamente para autotorturarse porque vamos atrasados, porque no estamos cumpliendo los costos, porque el alcance también está con problemas, la calidad lo mismo, y no nos lleva a una acción correctiva, es un control estéril. Tenemos que tomar acciones correctivas luego de realizar la medición del desempeño y compararlo con lo planificado. Debemos tomar estas acciones correctivas que lleven nuevamente al proyecto en la senda de poder cumplir los objetivos que se había trazado, como ya había dicho, en tiempo, costo, calidad, etc. La famosa trilogía, ¿no? Que ahí en el dibujo la encontramos, la famosa trilogía. Por lo tanto, ustedes,
administradores de proyectos, administradores de contratos. Son unos artistas que van a tener, primero que nada, que planificar sus acciones. Luego van a tener que equilibrar distintas variables, ¿ya?, previamente planificadas, como es el costo, los plazos, la calidad, el alcance, los riesgos, etc. Y además, una vez que el proyecto se comience a ejecutar, tenemos que tomar acciones correctivas en aquellas áreas en las cuales detectemos que hay desviaciones. Ahí, en ese momento, vamos a decir, estamos haciendo el elemento esencial, que es tomando las acciones correctivas que nos van a llevar a cumplir los objetivos definidos en el proyecto. Como ven, una definición que puede parecer bastante fácil, pero que oculta toda la esencia de lo que es la gestión de proyecto y para qué es la gestión de proyecto. Bien, este proceso de la gestión de proyecto no es un elemento que apareció recientemente. De hecho, una de las principales herramientas que utilizamos, que como es la carta Gantt, acaba de cumplir hace 2 años atrás un siglo de duración. A partir del desarrollo de la industria del ferrocarril, se empezaron a desarrollar a través de diversos autores como Gantt, Grant y otros, diversas teorías y herramientas que apoyaron el desarrollo de la gestión de proyectos. Bien, desde ahí entonces ha habido un largo desarrollo histórico. Hemos pasado por el desarrollo del CPM, o el método de la trayectoria crítica, el método del valor ganado. Por ahí en los años 60 se desarrolló, apareció el sistema de valor ganado, que integra el control de costos y plazos, ya con KPI que son altamente valiosos. También surgieron a finales de los 60 el IPMA, International Project Management Association, ya lo vamos a ver posteriormente, y el PMI, Project Management Institute, entidades reconocidas a nivel mundial para la gestión de proyectos. Así, para el logro de las metas de la organización, estas se deben apoyar en metodologías y procesos del Project Management, de la gestión de proyectos. Estos métodos y metodologías son propuestas por diversas entidades. Las más famosas son las que acabo de nombrar, lo que es el PMI y el IPMA, el PRINCE, por nombrar otras, pero hay varias más. Bueno, a partir de esta estructura empezamos a tener diversos estándares, como es el PMBOK 5, ¿no? También a partir de ahí se empiezan a estructurar mejores prácticas y técnicas y se van desarrollando un cúmulo de herramientas. Estos 3 elementos, estándares, mejores prácticas y técnicas y herramientas, son las que nos conllevan a lograr las metas de la organización. Aquí ya las organizaciones que viven de proyectos empiezan a ver en la gestión de proyectos un carácter estratégico. Así, para que esto empiece a ser no una casualidad de un proyecto, sino que empiece a ser un elemento reiterativo en las organizaciones y que los proyectos exitosos sean fruto de una correcta planificación y un correcto control y una adecuada toma de medidas, correctivas, ¿no? Y también una excelente capitalización de la experiencia al término del proyecto, una fase de él, es que se requiere que la empresa tenga informes de las diferentes áreas de la gestión de proyectos que sean consistentes y que sean debidamente comunicados e informados. Esta estructura está muy ligado a lo que es la gestión del conocimiento para poder lograr los proyectos exitosos. Es decir, vamos a gestionar aquel conocimiento tomando acciones correctivas y capitalizando la experiencia para poder utilizarlo también en otros proyectos
de la organización. A partir de ahí, si esto logramos que sea cada vez más consistentes y repetitivos, nos acercamos a un aumento de la capacitación, de las capacidades de la organización en gestión de proyectos y con ello a un aumento de la competitividad de la organización. Por lo tanto, los beneficios de la gestión de proyectos están absolutamente relacionados a la gestión estratégica en cuanto a lograr las ventajas competitivas sostenibles, que es el objetivo que cualquier organización debería sostener. Bien. También las que trabajan en base a proyectos. Nos encontramos ahora en este proceso de planificación, ¿no? Es complejo cuando tenemos que analizar qué planificar, plazos, costos, ¿no? Pero primero que nada nos planteamos el por qué queremos lograr estos objetivos. ¿Por qué queremos o por qué el mandante, por ejemplo, o cliente quiere materializar cierto proyecto? ¿Y por qué nosotros se lo queremos construir? Bien, por lo tanto, existe en el por qué una visión estratégica, ya sea para el contratista como para el mandante. En esta visión estratégica se estructura la definición del problema que se está solucionando con el proyecto, ¿ya? La misión, los objetivos superiores y las metas que se piensan lograr con este producto terminado y que están correlacionados a los objetivos de la organización y que está contenido obviamente en un plan estratégico. A partir de ahí pasamos a objetivos más tácticos y operativos. Respondemos, por lo tanto, quién va a ejecutar el proyecto y partimos por una organización propia de la organización que es quién lo va a realizar. Ahí trabajamos con la estructura OBS, que quiere decir este quiebre jerárquico en base a la organización. También abajito ustedes pueden observar qué se va a realizar. Estos entregables respecto a cuáles son los requerimientos físicos que va a entregar el proyecto es lo que obtenemos en la WS o en la estructura de glose del trabajo EDT que ahí aparece, o también como se define en el quiebre jerárquico del proyecto, donde observamos cada uno de los entregables del proyecto. Con esta definición de qué hay que hacer y ya haber definido quién, podemos asignar las responsabilidades, ¿ya? Este quiebre por centro de responsabilidades, ¿ya? Está ligado a la estructura organizacional de la empresa y ligada al quiebre jerárquico del proyecto. Al cruzarla me aparece la asignación de responsabilidades dentro de la organización. Luego, considerando además cómo se va a realizar, ¿ya? Y considerando a su vez quién lo va a realizar y qué se va a realizar, se definen las tareas, bueno, aparecen las tareas globales en el WS, en el EDT, y las subtareas se definen cómo se va a realizar acorde a los diferentes aspectos técnicos del proyecto. Luego, teniendo ya la forma en que se va a trabajar en estas subtareas, podemos definir cuándo se va a realizar. Este cuándo es el cronograma del proyecto o antiguamente llamado, como aparece acá, la programación. Hoy el léxico nos obliga a hablar de cronograma del proyecto y no de programación. Posteriormente, una vez que está realizado el cronograma del proyecto a partir de la estructura de glose de trabajo, desarrollamos el presupuesto del proyecto. Este presupuesto, para cada uno de los paquetes de trabajo y actividades, nos permite determinar y correlacionarlo con el avance. Y podemos determinar finalmente cuánto va a salir el proyecto. A partir de ahí, comenzamos a desarrollar el plan integrado del proyecto o el plan de dirección del proyecto. Esa es la forma de poder obtener este proceso de planificación. Como ustedes ven, también la planificación es un mundo, no es tan solo realizar un cronograma, una carta Gantt, es mucho más que eso.
Tenemos que hacer el cronograma, correlacionarla con los costos, hacer una nivelación de recursos humanos, tenemos que considerar a los proveedores, la gestión de compra, etcétera, etcétera. Y todo eso integrado me da lugar el plan de dirección del proyecto. Bien. El principal desafío de la gestión de proyecto es lograr todos los objetivos del proyecto en el tiempo asignado. Además, hay un objetivo secundario muy ambicioso, que es optimizar la asignación y la integración de los recursos necesarios para cumplir los objetivos previamente definidos. Así, la administración de proyecto, también conocida como gerencia, dirección o gestión de proyecto, es la disciplina que va a guiar a integrar los procesos de planificación, captar, dinamizar, organizar talento y administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir el alcance dentro de los límites de tiempo y costo definidos, sin estrés, ahí nos ponemos un tanto utópico, ¿no es cierto?, y con un buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos, evaluar y regular continuamente las acciones necesarias y suficientes. Esto es, tomar las acciones correctivas que yo les comentaba hace un momento atrás. Así, la gestión de contrato en la dirección de proyecto es un área clave para el éxito de un proyecto. Efectivamente, los resultados de los proyectos dependen cada vez más de la capacidad de asegurar una buena y eficiente administración de la relación entre las partes. Esto es tan cierto que es extensible y fácilmente asimilable a las relaciones personales y sociables. En este contexto, los principales aspectos que hay que considerar son, en términos generales, el tipo de contrato, su regulación, los derechos y las obligaciones de las partes. A pesar de la importancia de esta área de la administración o dirección, son pocas las empresas de construcción que cuentan con una política definida respecto de la forma como enfrentar la relación contractual. No obstante, la continua globalización e internacionalización de los negocios hace que en esta área comience a ser una obligación para todas aquellas empresas que aspiren al crecimiento o a obtener ventajas competitivas. Lo mismo, claro, está aplicable para el desarrollo de los profesionales que están en el área de la gestión de contrato. La falta de políticas de la administración de contrato recae comúnmente toda la responsabilidad en el administrador de contrato, que comúnmente es asumido por el gerente de proyecto, quien asume como administrador de contrato. Para cada proyecto, la gestión de contrato debe nacer junto con la gestión de proyecto y formar parte del proceso hasta el cierre definitivo. Inclusive puede permanecer más allá de este punto cuando ya pensamos en las obligaciones que se emanan dentro de los marcos legales de cada país, de los cuales se establecen periodos de garantía y responsabilidades que pueden durar inclusive 10 años o más luego de entregada las obras de un proyecto de construcción. Aquí, cuando hablamos de las responsabilidades legales, los directores de proyecto o directores de contrato tienen responsabilidad directa sobre los proyectos que materializan, sobre las obras que materializan. Como nos dice el texto, mucho más allá del tiempo de duración del proyecto. Ya depende de la legislación de cada país, pero en definitiva, los que materializamos proyectos estamos absolutamente correlacionados con la calidad de nuestras obras. Así, la gestión de contratos está fuertemente ligada al área legal, así como también a la dirección técnica. Por lo tanto, la gestión de contratos se convierte en un nexo entre estas dos áreas. Adicionalmente, por su implicancia en las actividades legales de la empresa, el área de contratos también debe tener relación directa con la alta gerencia. En este contexto, el administrador de contrato no reemplaza las funciones de un abogado, tampoco la de un gerente de proyecto, sino que las complementa y actúa de forma tal que al momento de llevar los antecedentes técnicos al área legal, estos correspondan a lo que se requiere para lograr los resultados esperados. El contrato, y vamos a hablar de un término que es clave, el espíritu del contrato debe estar relacionado con los objetivos del producto y debe estar
absolutamente correlacionado con que se logren los objetivos del producto que se quiere materializar. Y obviamente a partir de esto se da un marco legal, jurídico y contractual para que esto sea posible. Bien, ahí observamos en la figura un modelo de gestión de contrato donde aparece la definición de la necesidad bajo un punto de vista de la ingeniería conceptual, luego los procesos de planificación, luego el desarrollo de los contratos, luego el administrar el contrato y finalmente el cierre del contrato, como las fases más tradicionales de este proceso. Un elemento de particular importancia dentro de la gestión de contratos es o son los contratos públicos. La organización OSD plantea por qué tiene que haber una integridad en las compras públicas o en el desarrollo de contratos públicos. En este contexto se indica lo siguiente: la integridad de las compras públicas es una poderosa herramienta para la entrega de un efectivo servicio y de esa manera aumenta la confianza en las instituciones de Estado. Promueve objetivos adicionales tales como un ambiente, innovación o metas sociales y es la actividad de gobierno más vulnerable a residuos, fraude y corrupción. Por lo tanto, la gestión de contratos es un área absolutamente susceptible a ser corrompible y como sociedad y también como profesionales del sector debemos tener altamente presente la responsabilidad que tenemos, responsabilidad social que tenemos al gestionar un contrato. En este contexto, la OSD, la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo, respecto a la gestión de contratos, plantea lo siguiente: hay una estructura de 10 principios anclados en 4 pilares: transparencia, buena gestión, prevención de la corrupción, responsabilidad y control. ¿Ya? Y en segundo lugar, un checklist de cómo implementar la estructura en el ciclo de vida de los abastecimientos, desde la evaluación de la necesidad hasta la administración del contrato y sus pagos. Es decir, da pautas para todo el desarrollo de los procesos de la gestión de contratos bajo un prisma de transparencia. Así, llegamos finalmente a definir los objetivos generales de este curso, el cual tiene por objetivo mostrar los aspectos que se deben tomar en consideración para una adecuada gestión de contratos, que se basará en los lineamientos y procesos recomendados por el Project Management Institute, las prácticas de la gestión de contrato en base a diferentes autores que se indican en la bibliografía, además de los autores que se citen en la presentación de cada sesión y la propia experiencia en esta área del relator de este curso. Este curso no es y no tiene por objeto profundizar en materias estrictamente legales, sino más bien entender los conceptos generales de los aspectos contractuales y la mejor forma de gestionarlo. Asimismo, y lo vemos en los objetivos específicos o objetivos de aprendizaje, también vamos a estar correlacionando la gestión de contratos con otras áreas que están absolutamente vinculadas a la gestión de contratos. Bien, así vamos a comenzar analizando las características de la dirección de proyectos según el PMBOK quinta edición y de la gestión de contratos. También vamos a conocer las principales técnicas y herramientas de la gestión de adquisiciones acorde al PMBOK quinta edición. También vamos a conocer las principales técnicas y herramientas de la gestión de contratos y finalmente vamos a conocer las principales técnicas y herramientas de la gestión de reclamos o claims acorde a lo estipulado en la segunda edición de la extensión construcción del PMBOK tercera edición. Otro acápite importante correlacionado a los contratos es analizar los riesgos en los contratos y también vamos a considerar la salud y recuperación de los proyectos y por ende de los contratos que se estén desarrollando. Con esto comenzamos con la primera parte que se refiere a dar una visión global a la gestión integral de proyectos. Obviamente tomando los lineamientos generales que nos entrega el PMI, pero también retroalimentado por otras visiones que
son bastante interesantes, como es el IPMA, International Project Management Association, una entidad europea de gestión de proyectos más antigua que el PMI, inclusive el PRINCE2, una entidad del Reino Unido de gestión de proyectos. Hay otra entidad que se está trabajando muchísimo, sobre todo en el contexto de la minería, que correlaciona algunos temas de gestión de proyectos, pero muy aplicado al sector minero, como es el IPA, que es la abreviación de Independence Project Association, o Asociación Independiente de Proyectos, una entidad de Estados Unidos que se dedica a capturar las mejores lecciones aprendidas en diferentes áreas del ciclo de vida de un proyecto minero. En este contexto que estoy hablando, aparecen estas organizaciones referentes en la gestión de proyectos. Nos encontramos con que esta es un área de conocimiento que se ha enriquecido con los aportes de diversas entidades académicas y profesionales. Si bien es cierto, aún no existe una total convergencia de las diferentes visiones del Project Management, todas estas coinciden en sus objetivos finales: optimizar el logro de los resultados de los proyectos que las organizaciones emprenden, o simplemente que los proyectos funcionen, que si construimos una carretera para durar 20 años, bueno, que dure estos 20 años. Si construimos un edificio, que tenga las condiciones de habitabilidad que habíamos exigido inicialmente. Es decir, que nuestros proyectos cumplan los objetivos para el cual fueron materializados. Así, se plantea además que el desarrollo de sistemas complejos que requerirán el trabajo conjunto y la sincronización de varias disciplinas o ingeniería hizo evidente en los años 60 la necesidad de desarrollar métodos de organización y de trabajo para evitar los problemas que se repetían con frecuencia en los proyectos, como eran el desbordamiento de agendas, el desbordamiento de costos, problema de calidad o utilidad del resultado obtenido, que es lo que observamos en la diapositiva, ¿no? Por lo tanto, todos estos factores o esta trilogía de tiempo, costo, calidad, alcance y otros áreas de la gestión de proyectos los planteamos como los desafíos que debe cumplir un proyecto. Así, para dar respuesta a esta necesidad, a partir de los años 60 surgieron organizaciones que han desarrollado un cuerpo de conocimiento y las prácticas necesarias para gestionar esos trabajos con las mejores garantías de previsibilidad y calidad de los resultados. Este cuerpo de conocimiento se ha ido desarrollando y configurando como el currículum de una nueva profesión que dé garantía de éxito a los proyectos. La gestión de proyectos. Las organizaciones más relevantes son las que ya le había mencionado anteriormente, dentro de las cuales vamos a destacar el IPMA, el PMI y el PRINCE2. Ahora también destacó lo que es el IPA, ¿no? Acá vamos a observar la principal de las organizaciones, que corresponde al PMI. El PMI funciona proponiendo una serie de áreas a mejorar en la gestión de proyectos, ¿ya? Presenta específicamente 10 áreas del conocimiento. Bueno, en estas 10 áreas del conocimiento observamos ahí en la transparencia que me aparece la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión del costo, la gestión de la calidad, la gestión de recursos humanos, la gestión de comunicaciones, la gestión de riesgo y la gestión de adquisiciones, y finalmente la gestión de interesados o stakeholders. Esta última área no existía en la versión anterior del PMBOK, se agregó y en realidad se sacó del área de gestión de comunicaciones y se independizó como la 10ª área del conocimiento del PMBOK quinta edición. Bueno, tenemos esas 10 áreas de conocimiento y son 5 los procesos que están derivados de por ejemplo, del ciclo de Deming, ¿ya? Que existe ahí una correlación. Y esos procesos son los procesos de inicio, los procesos de planificación, los procesos de cierre, el proceso de cierre, los procesos de ejecución, y acompañando a todos estos tenemos los procesos de seguimiento y control. Acá
Abajo en la figura observamos cómo están absolutamente correlacionados este proceso, ¿ya? Ahí tenemos en azul el proceso de inicio, finalmente el proceso de cierre. Entre medio está el proceso de planificación, está en verde el proceso de control y retroalimentando a todos los anteriores está el proceso de seguimiento y control. Así es la estructura del seguimiento y control, está correlacionando desde el inicio hasta el cierre de un proyecto. Bueno, esa es la estructura que propone el PMBOK quinta edición, que está enfocado para el desarrollo de proyectos globales. Tenemos también, dentro de las propuestas del PMI, aplicaciones para diversos sectores. Es así como tenemos aplicaciones para proyectos gubernamentales, para proyectos TI, de tecnología de la información, o proyectos de software, y también proyectos para el sector construcción. En el sector construcción, puntualmente, nos interesa bastante porque ahí se agregan 4 áreas más y se complementan las anteriores. Dentro de esas áreas que se agregan, nos aparece la gestión de la seguridad, de la salud y seguridad ocupacional, la gestión ambiental, la gestión financiera y se agrega finalmente la gestión de claims o la gestión de reclamos, vital en nuestro curso y lo vamos a ver en las fases finales de la gestión de contratos, ¿ya? Por eso menciono acá la extensión construcción, ¿ya? Así podemos estar definiendo que dirigir un proyecto, ¿ya?, tiene distintos objetivos. Uno de ellos es identificar los requisitos acorde a las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Estos requisitos son las condicionantes u objetivos que debemos cumplir en cada una de las fases. No podemos pensar que un proyecto, primero que nada, está referido tan solo a la ejecución de él. No. Si ustedes están en la fase de materialización de un proyecto, claro, tienden a pensar que el proyecto es construirlo, ¿no?, llevarlo a cabo. Por eso ahí es tan importante la gestión de contrato. Pero un proyecto es mucho más que eso. Un proyecto inclusive comienza desde que alguien tiene un requerimiento o la sociedad tiene una necesidad y hay un grupo de profesionales, ingenieros, que utilizan su inteligencia para dar solución a ese problema social. Ahí nos encontramos con la primera etapa o con la primera fase del ciclo de vida de un proyecto. Acorde a la fase de ingeniería, y me aparece la fase de ingeniería conceptual o la fase de análisis de viabilidad. Por lo tanto, ¿qué requerimientos tengo en esta fase de análisis de viabilidad? Bueno, que se vea la viabilidad en términos legales, ambientales, técnicos, organizacionales, económicos, financieros, políticos, estratégicos, por ejemplo. Luego de la fase de ingeniería conceptual, pasamos, una vez que está aprobado el proyecto, que la materialización del proyecto, pasamos a desarrollar o a profundizar lo que es la ingeniería básica e ingeniería de detalle. Esta segunda fase, inclusive para los ingenieros proyectistas, puede significar que para ellos eso es el proyecto, el diseñar el proyecto. Pero resulta que ya vienen en una segunda etapa. La primera etapa fue concebir el proyecto en esta ingeniería conceptual. La segunda fase es diseñarlo, tanto a nivel de ingeniería básica como ingeniería de detalle. La tercera fase de un proyecto de ingeniería sería planificar el proyecto y cada una de las etapas que se van a desarrollar, ¿no? Luego de este proceso de planificación viene una cuarta etapa tremendamente importante en la gestión de contrato, que es el procurement. Si lo traducimos, se refiere a las adquisiciones o gestión de compra, pero se queda corto el término y es tremendamente gravitante la gestión de contrato. De hecho, lo incluimos como tópico en este curso y que vamos a profundizar en los procesos que nos propone el PMI respecto a la gestión de compra. Sin embargo, cuando hablamos
del procurement no es tan solo la gestión de compra, sino que es la gestión de adquisiciones y gestión de la contratación de los principales servicios del proyecto. Por lo tanto, ahí comienza a tener vida la gestión de contrato. Luego pasamos de esta fase de procurement, pasamos a la siguiente fase que corresponde a la fase de ingeniería de ejecución. Ahí ya el proyecto se entra a materializar, ¿no? Y obviamente se lleva a cabo la gestión de contrato. Luego trabajamos en la fase final con lo que corresponde a la gestión a la gestión del cierre del proyecto o puesta en marcha. Bien, y la última fase del proyecto, que corresponde al cierre y puesta en marcha, tenemos ya requerimientos puntuales también respecto al cierre de los contratos. También, obviamente, es uno de los elementos que vamos a tomar en cuenta. Todos estos factores los vamos a considerar en el proceso de identificar los diferentes requisitos acorde al ciclo de vida del proyecto. Y es un elemento que tiene que estar absolutamente claro para el diseño de los contratos que vamos a efectuar en cada una de las fases del proyecto, sobre todo en la ingeniería de ejecución. El siguiente elemento que se destaca se refiere a abordar las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados o stakeholders, ¿ya? Eso implica dirigir un proyecto. Tenemos equipos absolutamente multidisciplinares en la materialización de un proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, vamos a tener que gestionar una gran cantidad de profesionales, pero también vamos a tener que gestionar personas vinculadas a nivel interno con el producto que estamos materializando, pero también personas o entes externos que pueden verse afectados tanto positiva como negativamente, y tenemos que gestionarlo. Por lo tanto, esta gestión de interesados es otro de los elementos claves que tenemos que considerar dentro de la gestión de contrato. Luego, también dentro de la dirección de un proyecto, tenemos que establecer, mantener y realizar comunicaciones activas y eficientes. Si queremos tomar acciones correctivas, esas acciones correctivas, uno de los elementos que tenemos que tener presente es que lo debemos comunicar adecuadamente. Dentro de la gestión de contrato, precisamente la clara estipulación de cómo se debe entregar esta información es clave para no tener problemas legales entre las partes de un contrato. Otra parte de la dirección de un proyecto es gestionar a los interesados para cumplir los requisitos y así generar los distintos entregables que finalmente en su conjunto van a dar lugar al producto que se está materializando. Y finalmente, que es el arte de dirigir un proyecto y también de administrar un contrato. Tenemos que equilibrar las restricciones. Se dice que un director de proyecto y también un administrador de contrato aplicamos el arte del project management, en donde equilibramos los objetivos de tiempo, costo, calidad, alcance y otros, ¿ya? La idea es poder lograr el objetivo que nos habíamos planteado en cada uno de ellos, cumplir las metas presupuestarias en los plazos comprometidos con la calidad esperada. Si la planificación fue realizada conscientemente y en base a parámetros reales, hay una alta probabilidad de éxito. Pero si nos dimos una planificación irreal, que no está basada en parámetros objetivos, obviamente van a tener problemas en la dirección de su proyecto y en la gestión de su contrato. Así, el rol del director del proyecto es una persona asignada por la organización, lidera el equipo responsable en alcanzar los objetivos del proyecto. Ojo, que no hablamos que dirige, sino que lidera, ¿ya? Y bajo el concepto más generoso del liderazgo, ¿ya? Un director de proyecto o un administrador de contrato no sirven comúnmente como bajo un liderazgo autocrático, sino que tenemos que considerar un líder que sea reconocido sobre todo por su capacidad de acción y conocimiento frente a sus subordinados.
Este director de proyecto puede formar parte de un grupo de varios directores de proyecto que dependan de un director de programa. Eso depende de la organización, ¿no? Y la responsabilidad de cómo satisfacer las tareas de los equipos individuales, y dentro de las competencias vamos a desarrollar un cúmulo de conocimientos y también el desempeño profesional y personal. Esos son los elementos que vamos a considerar dentro del director de proyecto. El PMI nos entrega toda una estructura de competencias que tiene que tener un director de proyecto. También sucede esto con el IPMA. Hablamos de proyecto exitoso, de contrato exitoso, pero ¿qué es o hacia qué apunta este éxito? Esto no ha sido un concepto permanente, ha ido variando en el tiempo. Así nos encontramos con que entre la década del 60 y del 80, el leitmotiv que orientaba el éxito era la calidad, ¿ya? Un proyecto exitoso era aquel que cumplía su objetivo de calidad, con un estilo de liderazgo absolutamente autoritario. Pero fíjense lo que estamos diciendo. Planteamos que un proyecto exitoso es el que cumplía los estándares de calidad, es decir, lograba materializar lo que se dijo en el proyecto que se iba a materializar. Con esto planteamos que efectivamente todo lo que estaba en plan y especificaciones técnicas se llegaba a buen puerto. ¿En qué plazo? No dice nada de eso. ¿En qué costo? Tampoco dice nada de eso. Sino que simplemente cumplía los objetivos de calidad. ¿Ya? Bien. Por eso nos encontramos con proyectos que triplicaban los costos originales, para qué decir los plazos. ¿Ya? Un proyecto emblemático en cuanto al desbordamiento de costos que tuvo, y de hecho históricamente ha sido uno de los proyectos más grandes en cuanto al desembolso económico, ha sido el proyecto Manhattan, que conllevó al desarrollo de las armas nucleares por parte de Estados Unidos. ¿Ya? Más allá de todos los cuestionamientos morales que podemos hacer respecto al proyecto Manhattan, ellos se plantearon en un horizonte de tiempo materializar estas armas nucleares. Manejaron un equipo de personas superior a las 100.000 personas, y los costos se desbordaron absolutamente, llegando a unos costos finales, escuchen bien por favor, de $2 billones. 2 billones de dólares. Entonces, claro, empezar a manejar esos montos económicos en la actualidad nos parece una monstruosidad, ¿no es cierto? Imagínense en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bien, luego, entre la década del 80 y los 90, como no podía ser de otra forma, al concepto original de proyecto exitoso en cuanto a cumplir la calidad, se agregó también los plazos para poder cumplir los tiempos estipulados para la materialización del proyecto, y los costos para poder cumplir el presupuesto original establecido por la organización. Ahí el estilo de liderazgo cambió del liderazgo autocrático a un liderazgo más participativo y con una mayor importancia del recurso humano. Desde la década del 90 en adelante se dio bastante preponderancia a lo anterior, a la trilogía tiempo, costo, calidad, pero también se agregó el alcance, y dentro de este alcance se agregó al cliente o usuario, es decir, nos empezamos a preocupar también del producto. No hacer tan solo, que es lo que nos dice la calidad, lo que dice el plano y la especificación técnica, sino que de colaborar en cumplir realmente la expectativa del cliente o usuario del proyecto. ¿Ya? Esa es la concepción moderna de la gestión de proyecto. El gestor de proyecto moderno es aquel que debe estar orientado a satisfacer los requerimientos del usuario y cliente. No siempre son los mismos, del usuario y cliente respecto al producto que estamos materializando. Por lo tanto, a veces hay que profundizar, inclusive el proyecto, la gestión
del diseño nos dice, ¿no es cierto?, tenemos que profundizar lo que es la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, inclusive en algunos casos la ingeniería conceptual, ¿ya? Bajo un concepto de sostenibilidad, por ejemplo, para poder decir, oye, este proyecto es de calidad. Por lo tanto, un proyecto de calidad para un director de proyectos, un gestor de contrato del siglo XXI, es aquel que se preocupa porque el usuario final y la comunidad queden satisfechas con el proyecto. Planteábamos la diferencia entre proyecto y tarea. Proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único bien o servicio. Tenemos el resultado deseado, acorde al diseño, ¿no?, con una fecha límite y un presupuesto establecido. Este proyecto lo vamos a diferenciar absolutamente de las tareas, que son elementos repetitivos y que se mantienen en el tiempo, ¿ya? No es lo mismo construir un edificio, construir una carretera, construir una línea de piping en la minería, por ejemplo, que tener un negocio de fábrica de muebles, donde vamos a tener una producción continua, donde vamos a tener unos clientes, un mercado. No, los procesos con los cuales afrontamos estos elementos se parecen en nombre, pero son diferentes en la acción, ¿ya? La gestión de procesos es para elementos que son repetitivos y que se mantienen en el tiempo. Así, el gerenciamiento de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Dentro de este, vamos a destacar a los stakeholders o interesados, ¿no? Ya lo mencionaba anteriormente. Estas son todas las personas u organizaciones que están comprometidas en el proyecto y cuyos intereses pueden ser afectados como resultado de la ejecución o finalización del proyecto. Pueden verse afectados positiva, pero también pueden verse afectados negativamente, ¿ya? Tenemos, por lo tanto, stakeholder positivo y stakeholder negativo respecto a nuestro proyecto. Dentro de los más famosos tenemos el propietario, el administrador del proyecto, los clientes, los empleados, los acreedores, el gobierno, la comunidad, etc. Aquí, entre los stakeholders y la gran diversidad, hay conflictos de intereses económicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del investigador hay conflictos respecto al uso de la alta tecnología, sobre todo si tenemos al investigador comprometido con cierta tecnología. En cuanto al gobierno, está el desarrollo versus la protección del medio ambiente, que se contraponen con intereses, y así podemos dar muchos más ejemplos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que gestionar a todos los stakeholders, pero no podemos dejar satisfecho a todo el mundo, ¿ya? Tenemos que jerarquizarlo y tratar de aminorar los impactos negativos en caso que nuestro proyecto pueda ocasionar algún perjuicio a algún miembro de la comunidad. Bien, ahí observamos la estructura del PMBOK, donde tenemos la relación entre los stakeholders y el proyecto. Vemos una gran gama, ¿no es cierto? Sin embargo, la estructura del PMI es un tanto mezquina respecto a los stakeholders externos. Nos encontramos, por ejemplo, nos encontramos que para los stakeholders externos solamente se da esa estructura y todo lo otro está para el equipo del proyecto, ¿no es cierto? Está para el patrocinador. Ya, ahí tenemos en el caso del patrocinador. Todo esto es referente al equipo del proyecto, a los usuarios o clientes. Tenemos también la gestión de operaciones, los gerentes funcionales, los vendedores de la organización. Acá un elemento importante, todo esto está para una organización avanzada en gestión de proyectos.
¿ya? Dentro de esa organización avanzada tenemos, por ejemplo, la estructura de una PM Office, una oficina de gestión de proyectos que articula los diferentes proyectos de la organización, los ordena, los va clasificando por diferentes criterios, armando portafolios de proyectos y también acorde a los diferentes programas que materializan las políticas de la empresa. Bueno, en toda esa estructura están los stakeholders, ¿ya? Sin embargo, quiero hacer hincapié en lo que les comentaba respecto a los otros interesados. En estos otros interesados a veces me aparece la comunidad que es capaz de detenerme un proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si yo no he implementado de manera real la responsabilidad social empresarial y me voy a desarrollar un proyecto en el cual no tomo en cuenta la comunidad y paso sobre sus intereses, bueno, esa comunidad lo más seguro es que reaccione sobre los intereses del proyecto, ¿ya? Bueno, otro interesado aparece el gobierno, las universidades, los centros tecnológicos, los competidores, etcétera, ¿no? Como usted, yo recién les dije, el PMBOK es bastante mezquino respecto a mostrar acá los otros interesados, otros stakeholders que pueden afectar el buen desarrollo de un proyecto. Bien. Los proyectos exitosos, ¿qué tienen en común? Primero que nada tienen en común que definieron una misión acorde a la visión, fijaron objetivos que fueron claros y medibles, implementaron una estrategia, ¿ya? Tanto por parte del mandante o usuario como por parte del que está materializando el proyecto, y que tiene una administración eficiente, es decir, que fue correctamente planificado y adecuadamente controlado y se tomaron todas las acciones correctivas pertinentes. Por lo tanto, ahí vemos esta correlación final donde observamos que se debe definir el problema que se va a solucionar con el proyecto, ¿ya? La meta, objetivos y misión de la organización y cómo el proyecto está alineado hacia esta y, en definitiva, cómo responde a los objetivos estratégicos de la organización, tanto para el mandante o cliente y para el usuario respecto al plan estratégico de estas organizaciones. Tener un alineamiento estratégico, ¿ya? Un encuadramiento con el caso de negocio se plantea en el léxico del PMI. Bien, muchas gracias.